Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una canción que dice: 4 caminos tiene mi vida, ¿cuál de los 4 será el mejor? Bueno, ahí ya son muchas opciones que nos pone ese canto, ¿no? 4 caminos, ¿cuál? Pues es difícil. Pero aquí nos pone la palabra de Dios. Yo creo que esa canción se inspiró de este evangelio que dice, pues nos pone dos opciones para el discípulo que quiere seguir a Jesús. Hay 2 opciones que nosotros tenemos y nos las pone bien claritas, nos las pone muy claras. Jesús no es quien nos complica la vida. Nosotros queremos complicar, nosotros buscamos muchas opciones en el caminar de la vida, pero aquí Jesús te la pone bien clara, uno la pone a todos bien clara, o frío o caliente, no te quiero en medio. Dice, porque los tibios los vomito, los que no se deciden en la vida. Y yo creo que hoy es una invitación a realmente revisar dónde estamos nosotros, cómo está nuestra fe, cómo es nuestra creencia en los valores del reino de Dios. O crees o no crees. Jesús siempre le presenta esa opción a las personas que va a sanar. ¿Crees que lo puedo hacer o no? ¿Crees que puede ocurrir? ¿Sí o no? Sí. Y hoy precisamente nos dice, bueno, ¿quién es aquel que me sigue en el proyecto de Dios? Dice, sí, hay muchas personas que me dicen, Señor, Señor. Dice, no basta que me digan Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Para entrar a los reinos de los cielos hay que hacer la voluntad de mi Padre. Y esto es una oración que hacemos todos los días, creo yo. La oración del Padre nuestro que dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. La voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No cuál es mi voluntad. Hoy precisamente una de las dificultades del mundo moderno o del mundo actual es que cada quien quiere hacer su voluntad. Cada quien quiere realizar su proyecto a su manera, a su forma. Queremos crear nuestra religión también a nuestra manera y a veces no queremos que nos dirija nadie, que nos diga nada. Yo siempre digo a las personas,
cuando yo estoy confundido de qué se está hablando, qué se está diciendo, qué se está reflexionando, cuando tengo la duda, pues bueno, pregunto, pero si no estoy convencido, siempre voy a la palabra de Dios, siempre vengo a ver qué es lo que Jesús haría, qué es lo que Jesús me está diciendo, qué es lo que Jesús me propone en mi caminar para tomar las decisiones correctas. Esto se le llama el discernimiento. Cómo discernir en tomar una decisión en la vida. A ver, vamos a ponerlas delante de Dios. Y las decisiones del reino de los cielos, pues es bien claro. Jesús no nos dice, no basta que me digan aleluya, aleluya, amén. No basta que reces muy bonito, no basta que vayas a la misa diariamente, no basta que hagamos oración todo el día, si esa oración no te lleva a un cambio de vida, a un cambio profundo. Porque muchos queremos que las cosas pasen automáticamente. Yo veo que a veces cuando viene alguna persona a hablar conmigo, dice, Padre, hago una oración, o Padre, me pide, pida por fulanito. Yo le dije, ¿por qué no decimos pidamos juntos? Yo te invito también a que seas parte de este proceso. Precisamente tenemos un grupito que se llama De Camino a Galilea, que son personitas que han decidido tomar un cambio en su vida, de cosas que le están afectando, que reconocen que ellos solos no pueden. Pero también vemos que muchas personitas no quieren hacer la tarea de ¿qué? Con su vida, con su propia vida. No es que los pongamos a hacer cosas, ponte, dar saltos, brincos o quédate de rodillas todo el día. No, son cosas que son para reflexionar en tu vida, y precisamente como la palabra de hoy nos propone estas dos opciones. ¿Cuáles son las opciones? Pues bueno, piensa qué es lo que tú quieres. La gente quiere a veces las cosas que salgan automáticamente, que sin trabajar. Hoy precisamente Jesús nos dice, pues ¿quién es aquel que va a adquirir el reino de los cielos? Y Él nos pone un ejemplo bien bonito. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. ¿Sí? ¿Quieres alcanzar el cielo? Pues es es escuchar, hay que escuchar. Nosotros vamos a la misa, escuchamos, vamos a los grupos de oración, vamos a diferentes grupos, escuchamos todo lo que nos dicen. A veces vamos y escuchamos un predicador, vamos a algún congreso, vamos a un retiro, escuchamos, es la primera acción, escucharnos. También nosotros proponemos en este grupo Camino a Galilea, escúchense, escucha qué hay en ti. Pero hay otra segunda parte que la palabra de Dios hoy nos invita y dice, y la pone en práctica lo que te dicen. Si yo no pongo en práctica la fe, si Dios me dice, perdona, ¿sí? Perdona, porque es la llave de la felicidad. No guardes resentimientos, no te quedes en cosas allí que te dañen toda tu vida y no caminas. Pon en práctica pues el perdonar, es decir, pues te perdono. Y perdonar pues es decir, pues te acepto pues, como eres, pero bueno, es esta parte de decir, pongo en práctica el perdón. No es nomás decir perdonen a los que te han ofendido. Eso lo decimos en el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. Si nosotros no somos capaces de perdonar, pues ¿cómo vamos a recibir ese perdón de Dios? Es lo que Jesús nos dice. ¿Sí? Si vienes a la Eucaristía, si vienes a escuchar esta palabra, que es una palabra que da vida, ¿sí? Que es una semillita que entra en tu corazón, pero si no pones en práctica de limpiar esa semillita alrededor de ella, si no la riegas, si no pones en práctica ciertas cosas, pues esa semilla no va a dar fruto. No va a dar fruto, va a ser muy difícil, pues. Muy difícil. Hoy Jesús nos pone una comparación de decir, bueno,
voy a decir cómo es si tú escuchas la palabra de Dios, si tú escuchas a Dios, qué es lo que te está dirigiendo en tu vida, y si pones en práctica lo que Él te está diciendo. ¿Qué te voy a decir? Es como aquel que construye su casa sobre roca, ¿sí? Que hace sus cimientos profundos, que le cuesta pues poner el cemento, excavar, hacer las cosas como se deben de hacer. Bien, aunque tome tiempo, aunque tome más tiempo. Dice, aquel que construye su casa sobre roca, que es prudente. Dice, ¿por qué? Porque viene la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No se cayó. ¿Y por qué no se cae? Uno se pregunta, ¿por qué no se cayó? ¡Ay, qué suerte! No es de cuestión de suerte, es cuestión que tenía un fundamento profundo. Y yo creo que esto pasa en nuestra fe. Aquí Jesús no nos dice que no va a venir dificultades, van a venir vientos en nuestra vida, va a venir lluvia, nos va a llover de todo, va a haber desafíos, va a haber momentos difíciles que van a azotar en contra de nuestras vidas, pérdida de seres queridos, la enfermedad, cosas que no entendemos. Pero si tú tienes tu fe bien firme en el Señor, en Jesús, en la roca fuerte, es la piedra angular, es aquella que sostiene al edificio, nos sostiene a nosotros. Si nosotros realmente fundamos todo lo que hacemos en Jesús, pues no quiere decir que no va a haber dificultades, las va a haber, pero no te van a dañar, no te va a destruir tu casa, tu vida, pues vas a continuar en ti. Pero también Jesús nos propone la otra opción. Dice, pero hay algunos que optan, tienen la opción de escuchar la palabra de Dios. Dice, aquel que escucha mis palabras, sí las escucha. ¿Cuántos no escucharon a Jesús predicar y decir qué bonito? ¿Cuántos de nosotros no escuchamos el Evangelio todos los días? Todos los días. Y dice, bueno, aquel que escucha mi palabra de Dios y no las pone en práctica, ¿qué dice? Pues aquel que opta de no poner en práctica, aquel que se queda nada más, qué bonito hablaron, qué bonito dijeron, qué bonitas palabras, qué hermoso, ¿sí? Qué hermoso explican, qué hermoso nos dicen las cosas, pero si no ponemos en práctica, dice, se parece a un hombre imprudente. ¿Y cuál es el hombre imprudente? Dice, aquel que edificó su casa sobre arena. ¿Sí? Porque el que edifica nada más en la parte superficial, la arena se mueve constantemente. Y dice, por mientras no haya vientos, mientras no haya problemas, mientras no haya situaciones duras, terremotos, dice, pues no pasa nada, todo va a estar muy bien. Pero dice, vino el viento, vino la lluvia, bajaron las crecientes, dieron contra aquella casa, ¿y qué pasó? La arrasaron completamente. Hoy Jesús nos hace una propuesta, pues elige dónde quieres construir tú tu vida. La casa es tu vida, ¿sí? Por eso es que a veces muchas personas se quedan pensando y me dicen, Padre, pero si esta persona rezaba constantemente, esta persona iba a misa, esta persona iba a diferentes grupos. Y sí, eso es escuchar la palabra de Dios. Dice, pero a veces falta la segunda opción que nos pone Jesús, poner en práctica el amar, el perdonar, el ayudar, el estar disponible, siempre tenderle la mano a los demás. Pues hoy la palabra de Dios nos pone dos opciones y uno elige. Yo creo que nosotros podemos elegir en la vida qué es lo que queremos. Si queremos construir nada más nuestra vida de apariencias, castillos de arena que construimos, cosas muy bonitas, hermosas, y pueden ver cosas muy hermosas, pero si no hay la práctica en la vida de poner en práctica la fe,
lo que el Señor nos invita a hacer. ¿Y qué es? Si quieres ser primero, ser el último. Si quieres ser más importante, ser el servidor de los demás. Si quieres realmente ser reconocido en la comunidad, ponte con un espíritu de humildad y de sencillez disponible. Si alguien te pide algo, pues dale algo más, extra. Da el extra de tu vida. Esto es aquel que va edificando su vida, pues en roca. Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre es pues decir, bueno, hoy tengo que trabajar en mi persona, voy a trabajar. Voy a ver qué es aquello que me impide caminar, qué es lo que me impide avanzar. Y bueno, voy a dejar que el Señor sea aquel que me dirige, que me dirija los valores del reino de Dios. ¿Y cuáles son los valores del reino de Dios? Pues el amor, la justicia, la misericordia, el perdón, el respeto, la concordia. Pues estos son los valores del reino de Dios, el hacer la voluntad de Dios en mi vida y poner en práctica lo que el Señor me va enseñando día a día. Pues estamos en tiempo de Adviento, tiempo de la venida de Cristo a nuestras vidas, pues estamos esperando su venida, pues sigamos preparándonos. Y preparándonos hoy, la palabra de Dios pues nos dice, haz la voluntad del Padre, la voluntad, escúchala, escucha lo que Dios nos dice y pone en práctica. Sí, ese es el hombre prudente, la mujer prudente, pero aquel que nomás escucha y no quiere hacer el trabajo interno en su vida, pues es construir una vida en la parte superficial, tener una fe superficial. Pues que el Señor hoy nos dé la fortaleza para poner en práctica pues su palabra en nuestra vida diaria. Así sea. Amén.